Bienvenidos. Hoy me tocó participar como conductora del programa Opinadores. Es un honor para mí, especialmente en un tema tan importante como es la violencia contra la mujer. Sabemos que la violencia en general en nuestro estado ha incrementado, pero este es un tema particular que debemos atender, que debemos poner sobre la mesa y no quitar el dedo del renglón. Es un orgullo para mí poder trabajar con estas participantes invitadas que vienen el día de hoy. Sheila Hernández, ella es socióloga, activista, feminista, vocera del Observatorio contra el Acoso en México. Gracias, Sheila, por estar aquí. A ustedes muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todas las personas que nos van a estar viendo. También tenemos a Valeria Valenzuela, ella es psicóloga, feminista, activista, también participante del Observatorio contra el Acoso en México. Gracias, Valeria. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y pues también es un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Por último, tenemos también a Silvia Núñez Esquer, ella es representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Gracias, Silvia, por aceptar la invitación. Gracias. También tengo una profesión, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Desarrollo Social. Bueno, queremos hablar primero, este primer bloque es sobre la violencia contra la mujer. Primero, quisiéramos si nos pudieras contestar, Sheila, ¿qué es la violencia contra la mujer y qué tipos de violencia existen? Pues la violencia hacia la mujer, pues bien lo dice, ¿no? Pues el mismo nombre es todas aquellas agresiones, discriminación, violencia perpetuadas hacia las mujeres, hacia las adolescentes, hacia las niñas por razón de género, ¿no? Porque pues sabemos bien que vivimos bajo un sistema patriarcal que perpetúa y legitima comportamientos y pensamientos, ¿no? De subordinación hacia nosotras, ¿no? Y que estos se ven plasmados en las diferentes instituciones, ¿no? Que conforman nuestra sociedad, desde la familia hasta la escuela, y pues sabemos bien que la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas tiene pues diferentes formas de manifestarse, ¿no? Está la violencia obstétrica, que poco se habla de ella, la violencia política de género, la violencia económica, patrimonial, psicológica, emocional, la violencia feminicida, entre muchas otras que tal vez ahorita se me van de la mano, pero que pues hay algunas que aquí, al menos en Sonora, hace falta visibilizar más y sobre todo que se legisle con respecto a esto para que pueda estar pues tipificado en el Código Penal sonorense. Okay. Valeria, ¿cuáles crees que son las causas de fondo de la violencia contra las mujeres y las niñas? Bien, parte de una ideología, ¿no? Que es una estructura patriarcal y capitalista que está basada también en tradiciones, creencias, costumbres que favorecen y mantienen la desigualdad entre ambos sexos. Se utiliza para imponer un modelo sexista, desigual en las relaciones, para mantener los privilegios del hombre, ¿no? Los privilegios patriarcales que son con los cuales pues vivimos actualmente, ¿no? Es básicamente las causas de la violencia. Silvia, ¿qué elementos culturales son precursores de la violencia contra las mujeres? Pues hay muchos, pero uno de ellos creo que es la educación. La educación lo que permea las actividades de las instituciones de las cuales estamos rodeadas, y tanto hombres como mujeres, y cómo constituyen esta estructura social que evidentemente es de carácter patriarcal. Yo me devolvería un poquito a los tipos y modalidades de violencia, porque fíjate cómo, basadas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que las describe, que las conceptualiza, nos habla de unos principios rectores. Estos principios rectores son la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, es el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Todo aquello que contravenga esto incurre en acciones de violencia contra las mujeres. Entonces, todo esto que mencioné ahorita, que son los principios rectores, es lo que está violentado, es lo que está vulnerado en esta educación
sexista y a veces misógina en la cual estamos inmersas. Entonces, nos atentan contra la igualdad, atentan contra nuestra dignidad, atentan contra nuestra libertad y, por supuesto, hay una discriminación histórica que ha permitido que las leyes sean desiguales, que el trato sea desigual, que nos hayan separado territorialmente a mujeres y hombres y se nos hayan asignado roles que nosotros no pedimos ni escogimos, sino que por el solo hecho de haber nacido mujeres o por haber nacido hombres, pues se nos asignan, ¿no? Okay. Sheila, ¿cuál ha sido el comportamiento en los últimos años de la violencia contra las mujeres? Pues sabemos bien que la violencia hacia las mujeres aquí en Sonora ha repuntado a través de los años. Sabemos que el estado es uno de los estados con más incidencia de delito de feminicidio. Se ha pedido por parte de las agrupaciones feministas desde hace mucho tiempo atrás la alerta de violencia de género. Actualmente estamos en el 12º lugar, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En violencia feminicida. Cajeme es uno de los municipios a nivel nacional con más índice de violencia feminicida y también de desapariciones de mujeres, que me gustaría puntualizar esto, porque vemos que diariamente desaparecen mujeres, desaparecen niñas en Cajeme y que recientemente en estos días encontraron 2 cuerpos casi pegado en la cuestión de fechas de 2 mujeres sonorenses y que pues sabemos bien que hay redes, ¿no?, de trata, sobre todo porque vivimos en un estado que es fronterizo, ¿no? Y es una realidad. También en la cuestión de violencia intrafamiliar, Sonora tiene el primer lugar a nivel nacional, también según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que repuntaron las llamadas al 911. De hecho, aquí en la capital, el Instituto Hermosillense de las Mujeres habla que hubo un incremento al principio de la cuarentena de un 80% con respecto a denuncias, ¿no?, de violencia intrafamiliar al 911. Y a partir de la cuarentena hubo un aumento importante. Hubo un aumento, sí, ajá. Sí, hubo un aumento y también pues en violencia sexual no nos quedamos atrás, ¿no? También nos encontramos en los primeros lugares. Toda esta información está pública, ¿no?, en los mismos datos que arroja el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues sabemos bien que ha quedado a deber las políticas públicas en materia de mujeres, de género, por parte del Estado. Y se ve pues reflejado año con año, ¿no? Incluso en octubre del año pasado hubo un repunte en violencia sexual, sobre todo en acoso y hostigamiento sexual hacia mujeres y adolescentes. Okay. Estamos hablando sobre violencia contra la mujer. Regresamos en unos minutos para seguir conversando. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia.
nos gustaría retomar este último punto, lo que Sheila acaba de mencionar, cómo la violencia contra la mujer ha incrementado en los hogares a partir de la pandemia. Lo vemos en las cifras, pero nos gustaría saber, Silvia, ¿cuál consideras que es la situación actual? ¿Qué están enfrentando hoy las mujeres y niñas sonorenses? Bueno, así en general, yo creo que la violencia, hay que decirlo, ha sido más visibilizada. No solo porque hoy hay un marco jurídico avanzado en términos o en materia de violencia contra las mujeres, como ya lo decíamos ahorita, empezando por la ley marco o la ley madre, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero todas las otras legislaciones, normativas, códigos que se han ido armonizando con la ley, ¿no? Y que diario vemos que se reforma la ley, que se reforma el Código Penal para irlo armonizando con esta ley de acceso. Nada menos hace unos días, pues se aprobó ya la violencia digital para que esté como una modalidad en la ley de acceso. Entonces yo creo que ha sido mucho más visibilizada, pero también tiene que ver con la incidencia de los grupos de feministas, los grupos de mujeres, que ya cada vez toman más conciencia y cada vez más manifiestan no estar dispuestas a aguantar esta violencia en todos los ámbitos, en todos los tipos. A lo mejor antes no tenía nombre y por eso es que no, sabíamos que era algo que nos incomoda, pero no necesariamente sabíamos que es violencia y que se está violando un derecho. Cuando nos violentan, se está violando un derecho que es el derecho a una vida libre de violencia. En el caso de Sonora, yo lo que veo es que en las llamadas, te lo comento porque yo he estado actualizando con solicitudes de información las llamadas de emergencia que tienen que ver con violencia de pareja, violencia familiar, violencia contra las mujeres, y realmente no se ha visto un repunte en las llamadas de violencia. Es decir, pues hay una variación de 10 llamadas o así, ¿no? Uh-huh. Donde sí se ha visto un aumento, y eso es muy impresionante porque es lo más difícil de hacer, es en las denuncias. Ahí sí, porque imagínate todo lo que tienes que hacer, salir de tu casa, ir ya sea a la fiscalía o ir al Centro de Justicia para las Mujeres, ver dónde dejas a los niños, en qué moverte. En la pandemia, imagínate al principio que no veías que se moviera ni una mosca en las calles. Entonces, a pesar de eso, vimos que aumentó en una gran proporción la denuncia de las mujeres por violencia familiar, por violencia de pareja, por incumplimiento de obligaciones familiares y por todos los delitos familiares, ¿no? Entonces, pero muchísimo, o sea, aumentó como así, como lo decía Sheila, como un 80% en la denuncia. Entonces, eso sí es muy impresionante porque siempre hemos visto que las mujeres se tardan en denunciar, se les hace algo, ese paso es un paso muy difícil porque muchas veces es su pareja, es su esposo. Entonces, habría ahí un punto que hay que estudiar, qué es lo que sucedió para que las mujeres no necesariamente llamaran al 911, pero sí fueran a denunciar. O sea, sí estuvieran dispuestas a salir a presentar la denuncia. De hecho, en algunos casos ni siquiera se las tomaron, según lo que nos decían algunas mujeres que se quejaban de eso al principio de la pandemia, cuando todo estaba muy incierto, ¿no? Ni siquiera en forma virtual se estaban haciendo las diligencias. Entonces, sí es un punto que va a quedar para estudio, creo yo, de este periodo de confinamiento, porque no necesariamente las llamadas fue así. Claro, hay una explicación. Si estás dentro de 4 paredes con tu agresor, cuando a veces te rompe el celular, cuando a veces esa es justamente la violencia, dejarte incomunicada, quitándote los medios de comunicación que tienes al alcance, la computadora, el teléfono, etcétera, pues hay una cierta explicación de por qué no aumentó. Pero evidentemente, o sea, es una situación de riesgo el estar en un ámbito de confinamiento, pues con un agresor, en el caso de la violencia familiar, ¿no? En el caso de la violencia fuera del hogar, vimos que no es que haya aumentado en cantidad, en números, pero sí vimos episodios que se mediatizaron, que era como un atrevimiento mayor de parte de los agresores, que no lo habíamos visto en una aparente normalidad, que era la anterior, ¿no? Entonces, no sé si recuerden casos de acoso callejero, de intento de violación, que fueron denunciados. Incluso uno de los casos fue una enfermera que tuvo que renunciar, porque ella tenía que transportarse en la
calle, ¿no? Ir a tomar el transporte público, etcétera. Y tuvo que renunciar porque la policía simplemente nunca detuvo al agresor. Sí, sería muy interesante analizar qué factores incidieron en que estas denuncias aumentaran, ¿no? Así ¿Fue es. la gravedad de la violencia o que las instituciones favorecieron a que esto se llevara a cabo? Creo que hay que atender estos factores, ¿no? Valeria, ¿cómo podemos identificar si vivimos algún tipo de violencia en los espacios donde nos desenvolvemos? Bien, es bien importante identificar si en algún momento sentimos alguna intimidación por parte de un tercero, si me hacen sentir culpable, si me manipulan, si me amenazan, si sufro faltas de respeto, ¿no? Si no se nos permite la expresión de la palabra, si nos aislamos, si hay como un abuso de autoridad, ¿no? Donde yo me tenga que ver sometida a tomar, pues, o hacer ciertas cosas que no corresponden al deseo, ¿no? A mi deseo, a mi voluntad. Si, por ejemplo, si en casa no vivimos con personas que no asumen responsabilidades, que no se comprometen a los quehaceres domésticos, donde sufro un control económico, donde hay una destrucción de posesiones, donde se me obliga a tener relaciones sexuales contra mi voluntad, ¿no? Y donde hay, no sé si ya lo dije, pero donde hay un control económico también, ¿no? Y hay que ponerle mucha atención a la violencia psicológica, porque es la que no se ve y es la que más afecta, ¿no? Entonces, si le tengo miedo a mi pareja, si tengo miedo, como siquiera huir de mi casa, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden, a lo mejor no se pueden ver, ¿sí? No son tangibles, pero existen y afectan. Entonces, también nosotras hay que ponerle mucha atención si a nuestra compañera, si algún miembro de mi familia pues está sufriendo algún tipo de violencia, no dejarla sola, ¿no? Acompañarla todo el tiempo, porque finalmente pues se aíslan, ¿no? O las aíslan y se quedan solas, ¿no? Entonces, es bien importante hacerlas sentir que están acompañadas, ¿no? Que no están solas, porque finalmente lo que quiere el agresor es eso, ¿no? Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. Sheila, si nos encontramos en una situación de violencia, ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos acudir? Pues hay dos vías, ¿no? Nosotras, por parte de algunas colectivas pues, feministas, pues hemos apostado por la denuncia social, ¿no? La denuncia penal también es importante, sin duda, ir a poner tu denuncia penal, pero siempre es fundamental que la víctima pues consienta esto, ¿no? Que hay una red de apoyo antes de denunciar, bien lo decía Patricia Olamendi sobre ello, porque también como decía la maestra Silvia, denunciar no es nada fácil y a veces hay mucha presión por parte pues, a veces de la misma familia o amigos o amigas de las víctimas que dicen no, pon la denuncia ya en este momento. Y claro que es importante denunciar penalmente, pero también la denuncia social, que es lo que ha traído fuerza, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, con los tendederos, con los del MeToo, pues nosotras también apostamos por ello, ¿no? Que la víctima también se pueda sentir acuerpada por esa parte en caso que no quiera poner una denuncia penal, sobre todo porque muchas veces pasa que pues al momento de las víctimas poner su nombre, se ven amenazadas, ¿no? Y aquí está pues una modalidad de poner la denuncia de manera anónima, lo cual sabemos bien que ha sido criticado, ¿no? Pero pues quienes critican esto pues regularmente son hombres, y son hombres porque pues ellos mismos han salido ahí, ¿no? En estos tendederos, han salido en estos espacios de denuncia digital. Y pues
nuestra recomendación sería, pues, primero acuerpar a la víctima, darle esa red de apoyo que tanto se necesita y que muchas veces se deja a un lado, y que se acerquen a las colectivas feministas que, pues, aquí en Sonora, pues, ya se han caracterizado por dar ese acompañamiento a víctimas, y si ellas lo desean, poner la denuncia penal, y si no, y si ellas lo desean, por el otro lado, poner la denuncia social, ¿no? A través de las plataformas que hay de Me Too, o a través de los tendederos digitales, que también, del tendedero físico, ¿no? Ahora ya están los tendederos digitales, ¿no? Que recientemente en Navojoa se acaba de abrir una cuenta. Me da mucho gusto, sobre todo porque en el sur del estado son municipios donde casi no se ve pues presente este tipo de dinámicas, ¿no? O de fenómenos. Muy bien, estamos hablando sobre violencia contra la mujer. En un momento más regresamos. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso y ahora nos gustaría hablar sobre cuál ha sido la intervención institucional. Silvia, ¿por qué se requieren políticas y programas públicos específicos para atender a las mujeres y a las niñas que viven violencia? Bueno, esto es porque es derivado de las leyes, lo que decíamos ahorita, porque es una obligación de las instituciones el atender la violencia contra las mujeres, la violencia de género en particular. Esto viene desde la Constitución, que es el Estado el que debe garantizar la seguridad de todas las personas en el país, pero en particular el de los grupos vulnerables y los grupos vulnerabilizados, como hemos sido las mujeres a través de la discriminación histórica. Entonces, si además de eso tenemos armonizadas las leyes con que hay prevalencia de este objetivo de una vida libre de violencia, si tenemos ya tipos penales específicos y tenemos un principio de las acciones afirmativas, todo ese marco legal obliga a las instituciones a que atiendan, ¿no? Pero no nada más a que atiendan, sino a que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres. Entonces, eso es por la parte de las obligaciones constitucionales y jurídicas en general que tienen las instituciones. Por eso es importante que haya una intervención institucional, porque es su obligación, porque para eso les pagamos, para eso están ahí. Y yo soy de las personas que piensan que aunque no tengamos confianza en las instituciones, porque hemos tenido experiencias muy variadas en donde por lo general las instituciones incluso incurren en violencia institucional, que está descrita también en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero en la medida que las mujeres vayamos a ellas a hacerlos trabajar, en esa medida las instituciones se tienen que ir transformando. En la medida que logremos
que despidan y separen de sus cargos a funcionarios que no tienen nada que hacer ahí porque no tienen idea de lo que significa la violencia contra las mujeres, que en su vida se han capacitado correctamente y demás, y que están ahí a veces hasta por influyentismo. Hay que sacarlos de ahí. O sea, hay que hacer nuestras instituciones que sirvan para las mujeres y que sirvan para todas las personas. Entonces, por eso creo que debe haber la intervención de las instituciones, pero nosotras no debemos de estar al 100% confiadas, sino que algunas instituciones, pues eso justamente es nuestro objetivo, el estar monitoreando que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Entonces, en la medida que les dejemos las manos libres y que seamos solamente las organizaciones de la sociedad civil a que nos hagamos cargo, pues las instituciones encantadas, ¿no? Porque entonces se les está asignando un presupuesto, está contratando personas, a veces ni siquiera cumpliendo los requisitos, y las mujeres siguen siendo violentadas y siguen siendo asesinadas. Entonces yo creo que la función de la ciudadanía, y es parte de ese ejercicio de la ciudadanía, es estar exigiendo que las autoridades intervengan para que se logre el objetivo de que no tengamos violencia contra las mujeres. O sea, yo creo que se puede lograr obligando a las instituciones, no esperando ni confiando, obligando a que lo hagan. Sheila, ¿por qué es tan complicado que las víctimas denuncien? Porque, como comenta Silvia, a partir de la pandemia vemos que se atrevieron a denunciar, que algo funcionó para que lo hicieran, pero antes de esto, ¿por qué ha sido tan complicado que ellas denuncien? Es un proceso por el que pasa la víctima. Creo que todas las mujeres que alguna vez hemos puesto denuncia, sea administrativa o sea penal, o te das cuenta que hay muchísima encubrimiento e impunidad hacia los agresores, y obviamente que eso desanima a las víctimas. Las mismas instituciones crean mecanismos para amedrentar psicológica, emocionalmente, económicamente, físicamente a las víctimas. Y bien lo decía Silvia, ¿no? Es violencia institucional, y eso se ve en cada caso prácticamente que bueno, en nuestro caso hemos atendido. No hay caso donde no se haya ejercido violencia institucional, que pues ya sabemos, ¿no? Lo que siempre sucede, ¿no? Vas y lo que primero que te hacen es preguntas que son revictimizadoras, no le dan seguimiento a tu denuncia, y todo eso propicia miedo y propicia culpa, que sabemos bien que la culpa no es de las víctimas, sino de los agresores, y eso también es porque muchos servidores que están en los ministerios públicos, que están en las instituciones de impartición de justicia, y sobre todo en las áreas especializadas en este tema, no tienen ninguna capacitación, no tienen nada que hacer ahí. Ya bien también lo decía la maestra Silvia, ¿no? Muchas personas que están ahí ni siquiera cumplen con un perfil, pero las meten por amiguismos, por compadrazgo y por muchas cosas más, ¿no? Pero no tienen nada que estar haciendo ahí, y lo único que hacen es dificultar la denuncia, el proceso de denuncia, y que las mujeres se sientan en confianza para denunciar, ¿no? Hay un problema por parte de las instituciones, por parte de la sociedad, que también en cuanto una mujer o un adolescente pone una denuncia, la sociedad se le echa encima, la gente se le echa encima, culpabilizando. No nos vamos tan lejos. Es cuestión nomás de ver las notas de feminicidios, de violación, de abuso, de acoso, ver la caja de comentarios y toda la cantidad de pues, mensajes misóginos hacia las víctimas, ¿no? Todo eso obviamente propicia un ambiente, ¿no? donde la víctima se siente intimidada, ¿no? Y más pues si las instituciones tienen pues protocolos secretos, ¿no? Entre ellos internos para amedrentar a las víctimas. Silvia, ¿qué han hecho las instituciones para atender el problema y por qué no ha sido suficiente? ¿A mí? Sí. ¿Yo? Es que no sabía Silvia o Valeria. Han hecho poco, creo yo. Han hecho poco, aunque a veces en los informes nos digan que
han hecho muchísimo. Es posible que algunos funcionarios sí hayan apoyado a las víctimas. En algunos casos nos consta porque hay convicción, pero eso no significa que la institución esté totalmente adentrada en lo que es un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Eso puede permitir casos como el que se está ahorita conociendo por esa denuncia social de la que hablaba Sheila, de la que se atrevió una mujer que fue violentada por un funcionario público del gobierno del estado, es funcionario y bueno, que viene también de Guatabampo, de otro puesto también importante. Entonces, ¿cómo es posible que pueda suceder esto? Que ella haya interpuesto una denuncia y que ésta no derive en una detención o no derive en alguna sanción. Al contrario, que el individuo pueda seguir su vida tranquilamente, como hemos visto otros casos que se han hecho virales en el país, de funcionarios públicos que están protegidos por toda esa estructura. O bien, por ejemplo, también otro tipo de hombres que en ese pacto patriarcal pueden ir a violentar o pueden ir a cometer delitos adentro de una casa, inclusive contra los moradores y las moradoras de ese lugar, aún contra varias mujeres y todo, que recientemente supimos de un caso, por ejemplo, un sacerdote, nada más porque es un sacerdote. Y entonces la fiscalía lo protege, busca la mediación, busca el no tocarlo ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, son pactos patriarcales en donde los hombres de poder son totalmente protegidos. Si los hombres que no son de poder son protegidos, imagínense los que tienen poder, entiéndase políticos, funcionarios, los clérigos, cualquier hombre que tenga, un empresario que tenga un poco de poder económico, político o religioso, es protegido totalmente. Inmediatamente entra la estructura de justicia a protegerlo a él, no importa que la víctima se quede por un lado, ¿no? Entonces, creo que lo que han hecho es un intento por contener la inconformidad, en este caso que va creciendo y creciendo y creciendo, de las mujeres y de los grupos de mujeres y colectivos que cada vez son más, incidiendo en que se cumpla la legislación. Creo que Sonora y México tienen un gran problema que no necesariamente es de legislación, aunque nos pueda faltar, pero no es el problema más grave, sino de cumplimiento de la legislación y sobre todo de la parte que tiene que ver con sanción. Entonces, los hombres se saben protegidos, se saben que pueden, lo vemos ahorita con algo que puede parecer banal, pero fíjense ustedes, si observen las calles, en el comportamiento en el transporte público, en los establecimientos comerciales, ¿quiénes son las que siguen las reglas sanitarias? Pues las mujeres, ¿no? Los hombres no les importa andar sin cubreboca o traerlo en el cuello o donde sea o en un brazo, porque se sienten dueños del espacio público. Y ahí sí, como mujer, si no quieres arriesgarte o no quieres estar cerca de esa persona, tú eres la que te mueves y ellos encantados, porque entonces sí están recuperando el territorio público a través de eso que parecería una nimiedad, pero que en este momento es un riesgo mayúsculo. Entonces, las instituciones no han llegado al punto de apropiarse totalmente de esa legislación y mucho menos operarla a favor de las víctimas y a favor de las mujeres. Lo de la mediación sigue sucediendo, siguen aplicándola a pesar de que contraviene la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y hay estratagemas diversas que nos han comunicado las mujeres para obligarlas a mediar cuando van a denunciar. Entonces, por eso me parece sumamente interesante el fenómeno de que haya aumentado justamente en el confinamiento la denuncia, porque no necesariamente es porque las autoridades abrieron la puerta y dijeron, vengan a denunciar, las vamos a atender con los brazos abiertos, sino creo que algo motivó a que las mujeres salieran de la casa a pesar de todo lo que estaba y estuvo ocurriendo en los primeros meses y dijeran, pues tal vez no tengo nada más que perder, entonces voy a ir a denunciar, ¿no? Porque la realidad es que sí lo hicieron y sí aumentaron las denuncias en violencia familiar, violencia de pareja,
Y bueno, las instituciones pues hacen lo que consideren va a conformar a la sociedad ante ese reclamo de que no se cumple la ley. Estamos hablando acerca de la violencia contra la mujer. Regresamos en un momento. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso y por último nos gustaría terminar con las observaciones sobre las posibles soluciones de cada una de ustedes. Sheila, ¿qué consideras que se necesita para atender la violencia de género? Pues se necesitan muchas cosas, ¿no? Pero creo que ahorita que hablamos de las instituciones, exactamente se necesita que hagan su trabajo. Y creen muchas veces las mismas instituciones que al momento de atender los casos le están haciendo un favor, ¿no?, a las víctimas, cuando no es así. Es su trabajo, su responsabilidad hacerlo, y hacerlo con perspectiva de género y en marco de los derechos humanos de las mujeres, porque vemos un montón de políticas públicas aquí en Sonora, en el estado, y de programas que carecen de perspectiva de género y en marco de los derechos humanos que no sirven para nada, la verdad, o que sirven solamente para ciertos sectores. Y los sectores de las mujeres más vulnerabilizadas, como es en la costa, aquí, o sea, aquí no tan lejos, o sea, que las mujeres de la periferia de la ciudad son las mujeres que pues, se sabe bien que donde hay más índice de violencia intrafamiliar u otro tipo de violencia hacia las mujeres. Y estas partes se olvidan, ¿no? ¿Por qué? Porque las políticas públicas también tienen una falta de enfoque interseccional, solamente están enfocadas para ciertos puntos, y eso también es parte de que no existe perspectiva de género. Y eso obviamente viene a mermar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? También desde el ámbito, pues, social, por parte de las mujeres siempre nos hemos organizado. Ahí está el mismo movimiento feminista, que es el reflejo de esa organización que viene desde décadas y décadas por la reivindicación de nuestros derechos, por nuestra emancipación. Pero los hombres también tienen una tarea que hacer y que desde su privilegio pues les ha costado muchísimo pues tomarla, ¿no? Que es cuestionar qué es lo que ellos están haciendo, las violencias que ellos ejercen, el sistema patriarcal, el pacto patriarcal que ellos muy bien sostienen, y que me gustaría puntualizar que ahora que estamos en época electoral, ¿no?, y que ya viene el 2021, es importante que observemos los compromisos, ¿no?, que supuestamente se adjudican algunas figuras públicas, ¿no?, con respecto a la agenda de mujeres, pero que a la hora de la hora van y ponen a otros agresores, ¿no?, como funcionarios. Y eso es parte del mismo pacto patriarcal y que viene a reforzar la violencia hacia las mujeres aquí en el estado. Valeria,
¿Cómo nos podemos acercar y ayudar a amigas, familiares, niñas que viven violencia? ¿Qué podemos hacer como familia, como amigas, como mujeres? Bien, primero que nada, ser empáticas con las mujeres, ¿no? Que, bueno, si alguna amiga, alguna tía, alguna prima está sufriendo de violencia, primero que nada hay que ser empáticas. Entender que no pueden salir de ese ciclo de violencia por miedo, porque toda su autoconfianza, todo su autoconcepto está completamente destruido. Por eso hay mujeres que, aunque quieran salirse de ese ciclo de violencia, no pueden. Sí, entonces cuando nosotras, por no ser empáticas, por no ver más allá de la situación, empezamos a juzgar, empezamos a criticar, a regañar, justamente por eso hay algunas mujeres que se aíslan, que mejor prefieren no decir nada. ¿Sí? Entonces, aunque a veces nos cansemos de escuchar una y otra vez la misma historia, que aunque a veces nuestras palabras parezcan no ser suficientes, es estar ahí, ser pacientes, ser amorosas, comprender la situación, que no es una situación fácil, porque hay un miedo completamente racional, ¿sí? Que las aborda completamente, entonces no pueden salir de ahí. Y es bien importante que a pesar de que a veces incluso nos dejen de contestar mensajes, ¿no? Que a veces no sepamos qué pasa con ellas, es estar ahí, amiga, aquí estoy, hermana, aquí estoy, ¿sí? Que ellas sepan que no están solas. Brindarles un espacio seguro cada vez que lo necesiten. No importa si regresa donde mismo, no importa. Es importante que sepan que aquí estamos, ¿no? Que estamos para apoyarlas. Y por eso yo creo que es importante como brindar ese apoyo empático, amoroso. ¿Sí? Aunque a veces nos cansemos de lo mismo, nos cansemos de decir una y otra vez, vuelvo a repetir. Sí, es bien importante que estemos ahí. Silvia, ¿cuál es la expectativa del movimiento feminista? ¿Qué se desea lograr con cada una de las luchas? Bueno, me gustaría mucho que las tres pudiéramos responder algo, nuestra opinión, porque el movimiento feminista es muy amplio, es plural, es diverso, es intercultural, interseccional. Entonces, creo que cada quien tiene una expectativa, si bien no está fragmentada, es parte de la gran expectativa y el gran objetivo del movimiento feminista, que al final de cuentas es la igualdad entre las mujeres y los hombres, es la autonomía de las mujeres, y que de una vez por todas pues podamos disfrutar de una vida libre de violencia, y nos referimos a la violencia de género que nos asesina por ser mujeres. Es en general, ¿no? Pero hay muchos feminismos, están emergiendo nuevos feminismos y tiene que ver con, repito, con esta andanada en donde cada vez mujeres más jóvenes están siendo conscientes de que no la tienen fácil, de que a pesar de todos los avances que pueda haber tecnológicos, científicos y lo que tú quieras, sigue habiendo una desigualdad, sigue habiendo un abuso de poder por parte del género masculino, que haciendo uso de sus privilegios, consciente o inconscientemente, perpetúa ese sistema patriarcal y no deja que las mujeres podamos avanzar en los diferentes ámbitos. Sheila. Pues creo que pues la expectativa es que todas las mujeres seamos libres de decidir por nuestra sexualidad, por nuestra vida, en todos los ámbitos, ¿no? La emancipación de las mujeres, de las instituciones que nos han oprimido sistemáticamente e históricamente, ahí la historia misma lo habla, que nos ha negado derechos desde decidir sobre nuestro cuerpo hasta decidir, por ejemplo, el votar y ser votadas desde 50 años, más o menos, aproximadamente. O sea, todavía esto no era una realidad para nosotras, ¿no? Y no puede existir la igualdad si no hay libertad de por medio.
Y creo que esa es una de las expectativas del movimiento feminista desde mi punto de vista. La emancipación de nosotras, y la emancipación significa la libertad y tener ese poder de decidir sobre nosotras, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras vidas, sin ser criminalizadas, sin ser juzgadas, y pues ojalá que pues paso a paso en un futuro pues las niñas, las adolescentes, las mujeres que vienen no tengan que vivir lo que nosotros estamos viviendo, aunque sabemos que vivimos en un sistema patriarcal que pues siempre va a estar luchando, ¿no?, en contra del movimiento feminista. Efectivamente, como mencionan, cada vez veo a más mujeres jóvenes, preparatorianas, de secundaria, niñas, que son parte del movimiento feminista y que tienen muchísima conciencia sobre esto. Ojalá, yo siempre que las veo, las escucho, digo, ojalá yo en la prepa o en la secundaria o de niña hubiera tenido esa información. Y pues la información al final de cuentas también te abren un panorama de cuándo has sido violentada, de reconocer esas violencias y de autonombrarte feminista. Y por último, Valeria. Sí, pues mi expectativa, ¿no?, como mujer feminista, psicóloga, es poder vivir una vida sin violencia, que las niñas, adolescentes, jóvenes, podamos vivir sin violencia estructural, sin una violencia patriarcal, ¿no? Yo lucho porque las mujeres vivamos sin miedo, para poder caminar libres en las calles, para poder llegar a casas sanas y salvas. Yo lucho también por la emancipación de mi cuerpo, que mi cuerpo no sea una propiedad del Estado, una propiedad de alguien más. Yo quiero tener la libertad de elegir sobre mi cuerpo y no ser juzgada ni criminalizada. Yo lucho también para que muchas mujeres concienticen que vivimos en un mundo con violencia, ¿sí? Y que tengamos en cuenta que otros mundos son posibles, ¿sí? Que podamos vivir felices, plenas, con salud, con bienestar, ¿sí? Que por desgracia muchas mujeres no han encontrado ese privilegio, ¿no? Entonces, o que muchas mujeres murieron sin conocer lo que era vivir sin violencia, lo que era vivir siendo libre, ¿no? Entonces, se lo debo a mis ancestras, se lo debo a mis abuelas, a mis bisabuelas, y yo lucho para que las generaciones, ¿no?, que me siguen puedan tener un panorama completamente distinto. Muy bien. Bueno, les quiero dar las gracias a las tres por su participación. Sé que en nombre de muchas estoy diciendo gracias. Ustedes son parte de ese grupo de mujeres que traza el camino para estas nuevas generaciones, para estas niñas, adolescentes, jóvenes, incluso mujeres ya adultas que nos encontramos apenas con estos conceptos y los incorporamos no solamente en conocimiento, sino en nuestra forma de vivir, ¿no? Muchas gracias a cada una de ustedes. Gracias, Sheila. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Y muchas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Me gusta verlas a todas. Sí, gracias a todas. Gracias a toda la gente que nos ve. Esperamos volver a encontrarnos pronto.